poniendo el contexto de lo que será el Seminario Internacional sobre Desarrollo Económico de Venezuela, tú has escrito y has trabajado mucho en los temas del desarrollo. ¿Cuáles podrías decir que son como los mayores retos que enfrentan los países sudamericanos o los países en vías de desarrollo para lograr su desarrollo? ¿Cuáles son, tal vez así de manera breve, los principales retos, las principales dificultades que enfrentan los países? Al final del día, el desarrollo es un proceso de cambio cultural y cambio político. Empecemos por lo segundo, porque es lo menos polémico. Cambiar las relaciones de poder y tener gobiernos que en verdad gobiernen para el bien común, no para unos cuantos. Las élites latinoamericanas que han manejado ese poder político, además de los poderes fácticos, entre ellos el poder económico, lo han utilizado para excluir los frutos del progreso. No los han repartido hacia la población, sino que lo han utilizado para diferenciarse. Esa es la mentalidad de nuestras élites, ¿no? Porque tú les ofreces ser el triple de prósperas, pero iguales al resto, prefieren ser 3 veces menos prósperas, pero dominar al resto. Porque esa es su piedra angular, su razón de ser, diferenciarse, dominar, explotar. Y eso tiene que ver con lo del cambio cultural que te decía, ¿no? Yo creo que tiene mucho más que ver el desarrollo económico que con economía, con psicología social, áreas de conocimiento que expliquen los comportamientos individuales y colectivos. Si tú pones un latinoamericano en la selva al lado de un anglosajón, después de 2 años probablemente encuentras al latinoamericano que sobrevivió, el otro no, porque tenemos una astucia natural, sabemos desenvolvernos en situaciones difíciles. Pero si pones 200 latinoamericanos y 200 anglosajones, después de 2 años encontrarás a los anglosajones con sus casitas, su escuelita, su campo de fútbol, hasta su iglesia. Y encontrarás a los latinoamericanos discutiendo todavía quién es el jefe, ¿no? Porque lamentablemente tenemos un grave problema para acción colectiva, para organizarnos, para planificar. Y eso ya sobrepasa la cuestión económica. Es una cuestión de psicología social, pero debemos reconocer el problema y tratar de remediarlo, o no alcanzaremos el tan anhelado desarrollo económico. Rafa, y entrando a los temas del desarrollo económico, tú ejerciste el gobierno del Ecuador con muchísimo éxito, reconocidos hasta por los enemigos políticos, las instituciones como el Fondo Monetario, el Banco Mundial y otras más. Correísta, ¿no? Sí, que se les acusa de ser correístas porque reconocieron los resultados de esa gestión. ¿Cuáles fueron esas principales reformas o políticas económicas que llevaste adelante para lograr esos resultados? Te lo dije, desarrollo es básicamente un proceso político. Entonces, cambiar las relaciones de poder. Llegó un gobierno en función del bien común. Claro, cuando llegas al gobierno no es que tienes el poder, tienes parte del poder, sobre todo en América Latina y sobre todo para la izquierda. Nosotros no tenemos poder económico, mediático, religioso. Lo único que puede captar la izquierda es poder político, por eso es 20% del poder, que enfrenta al restante 80% que sigue en manos privadas, en manos extranjeras. Como te decía, el poder económico, el poder mediático tan importante, porque manipula a la población. Poder religioso, poder extranjero, con la injerencia de la embajada, poder militar, con oficiales formados en la Escuela de las Américas, ¿no? Que obedecen más bien a designios del norte y no a su propia patria. Entonces hay que ir cambiando poco a poco eso, construyendo poder popular. Es un proceso político. ¿Por qué? Porque luego las instituciones, las leyes y las propias políticas públicas reflejan esas relaciones de poder, ¿no? Sí. Cuando tienes un gobierno en función del bien común, con gran apoyo popular que has construido ese poder popular, puedes entonces hacer leyes para el bien común, puedes aplicar políticas públicas para el bien común. Claro, pero yo me hacía referencia a las reformas económicas importantes o a las medidas de política técnica, económica. Pero te insisto, al final del día todo es político, Sí, tiene la fuerza. O sea, es obvio. De acuerdo, pero digamos en lo fiscal, en lo energético, en lo hay que tributario. querer hacerlo y poder hacerlo. Nosotros quisimos y pudimos, ¿no? Gracias a la construcción de ese poder popular. Pero muchas cosas, por ejemplo, cobrar impuestos, cosas tan simples. Hacer más progresivo el sistema de impuestos. América Latina es la región tal vez de más bajos impuestos del planeta y por eso es la región más desigual, ¿no? Y sistemas muy defectuosos. Por ejemplo, se enfatizan los impuestos indirectos, que son de más fácil recaudación, pero si tú eres pobre pagas $10 por la compra de la silla, que cuesta $100 y el IVA es 10%, y el rico paga los mismos $10. En términos proporcionales tú pagas mucho más que el rico. Eso significa que es un impuesto regresivo. Entonces, enfatizar los impuestos progresivos, sobre todo el impuesto a la renta, el impuesto a las utilidades empresariales, saber, aquí nadie ha inventado el agua tibia.
con esos impuestos, ¿no? Financiar gasto público que dé igualdad de oportunidades, controlar el mercado. Nadie puede negar el mercado del siglo XXI. Ese fue uno de los errores, tal vez, de la Esto es izquierda lo que tú no siempre ortodoxa. mencionas, ¿no? Una cosa es economía de mercado y otra cosa es economía con mercado. Ese énfasis es bien interesante. Economía con mercado, donde la economía de mercado, la sociedad está en función del mercado, ¿no? En la economía con mercado, el mercado está en función de la sociedad y la sociedad regula ese mercado para los fines socialmente deseables y sobre todo el mal llamado, que a mí no me gusta ese nombre, mercado laboral, porque el ser humano no es una mercancía más, yo prefiero llamarlo sistema laboral, pero regular salarios, derechos laborales, etc. Y está también distribuir adecuadamente el acervo social que es público y privado, ¿no? Pero, por ejemplo, las áreas estratégicas las recuperamos para el Estado y esos excedentes se repartían para el bien común, que es lo que hizo Evo Morales en Bolivia también con mucho éxito. Habían cosas, aberraciones, ¿no? Por ejemplo, el perfil costanero es del Estado, ¿no? Se concesionaba para camaroneras, pero se concesionaba a los grandes empresarios, no a las comunidades que vivían ahí. Por ejemplo, en Puná. Puná per cápita tal vez era la tierra más rica del país por el nivel de exportaciones que tenía. Pero todo era plata que iba a unos cuantos bolsillos privados en el continente y en Puná no quedaba nada, más que en el continente, porque Puná está en el Golfo, a tierra adentro y en Puná no quedaba nada. Entonces les entregamos esas camaroneras, esas concesiones a los habitantes de Puná. Entonces con todas esas medidas, pues, se logró progreso económico con justicia social. Oye, pero se sataniza la inversión pública. Es una gran estupidez. Sí, no solamente hablando del Ecuador, sino pensando en América Latina, Rafael. Bueno, Milei está haciendo eso, está destruyendo todo lo que puede. Y vamos a ver los resultados de esa barbaridad. Pero para América Latina en general y también para los países desarrollados. Hay quienes dicen, no, en los países desarrollados la inversión pública no existe, solamente el sector privado. Tú que conoces tanto sobre el tema de desarrollo, ¿qué importancia ha tenido para el desarrollo de esos países que ahora están en la cúspide del desarrollo la inversión pública? ¿Y qué importancia tiene para los países de América Latina la inversión pública, que se dice que lo que hace es desplazar a la privada? Hablemos en general del gasto público, donde te mezclan maliciosamente inversión pública y consumo público. Eso no hacen en las cuentas macroeconómicas Privadas. para el sector privado. Ahí sí te diferencian consumo privado e inversión privada. Pero en lo público te ponen gasto público, así sea consumo público, es decir, sueldo y salario de burocracia, etcétera, o inversión pública, el nuevo oleoducto, el nuevo puente, la nueva carretera. Pero los países con más alto gasto público son los países más desarrollados del planeta. Francia debe tener más del 50% de gasto público, Ecuador 32%. Claro, mucho es gasto corriente o financiar programas sociales. En nuestro caso debemos dejar espacio para inversión pública. Sin inversión no hay crecimiento. Pero puede ser el sector privado, bienvenido, nadie les ha prohibido. Pero el mayor ahorrador de nuestros países, los mayores generadores de divisas, es el sector público, no nos engañemos, no es el sector privado. Pero además Previs decía, hablaba de la miopía temporal y espacial del mercado, ¿no? Entonces ellos quieren rendimientos a corto plazo, solo ven el rendimiento privado, no el rendimiento social. ¿Cuál es la rentabilidad de un monumento? Entonces siempre es necesaria una inversión pública con esa visión social, visión de país y para sectores estratégicos. En nuestro ejemplo, en nuestro caso, en el caso ecuatoriano, tú lo viviste, las hidroeléctricas. ¿Quién le prohibió hacer hidroeléctrica al sector privado? Y mira si las hidroeléctricas ahorita... Pero nadie lo hizo. Tuvimos que venir nosotros a hacerlo para garantizar la energía, que es clave para el desarrollo. De hecho, la demanda energética crece más rápido que la economía. Debe estar preparado para ese cuello de botella. Entonces, ese cuento de que la inversión pública desplaza a la inversión privada, que lo enseña en el libro de texto, se dice en inglés el efecto crowding out, es pura ideología. Economía tiene mucha ideología. Yo considero economía no una ciencia, sino una disciplina. Una disciplina es un área de conocimiento donde puedes tener ciertas partes, conocimiento científico, pero otras cosas, empirismo y mucho de política, de conjeturas, de creencias, ¿no? Eso es la economía. Entonces, aquí hay ideología pura, el efecto crowding out, que si hay pleno empleo, si en el corto plazo mayor inversión pública desplaza inversión privada. Obvio, o sea, si tienes una pizza de un tamaño dado, ¿no? Y come una persona más, el resto come menos. Pero primero, no se están comiendo toda la pizza, hay subempleo. Segundo, con la inversión está creciendo la pizza. Claro. Entonces, una buena inversión pública
no es efecto crowding out, sino crowding in. Atrae inversión privada. ¿O acaso energía estable no atrae inversión privada? ¿O acaso buenos carreteros no atraen inversión privada? Y te estoy hablando de inversión productiva, pero incluso inversión social. ¿Acaso una buena educación, mejores escuelas no atrae inversión privada? Entonces, pura ideología, eso es el efecto crowding out, que la inversión pública desplaza a la inversión privada. ¿Para qué? Para que todos los negocios sean del sector privado. Y bienvenida a la inversión privada, regulada. Pero yo no voy a esperar sentado cruzado de brazos que venga mientras el país quiebra, ¿no? Mientras no tenemos energía, no tenemos carretera, etc. Y a propósito de educación, desarrollo digital, tecnología, tú también pusiste mucha atención a este tema, incluso que impulsaste la creación de universidades de excelencia en temas de ingeniería, de desarrollo tecnológico, de innovación. América Latina, vista en conjunto, tiene unas capacidades fenomenales desde el punto de vista de sus recursos naturales, pero lamentablemente seguimos todavía entregando los recursos o vendiendo los recursos sin agregar valor, porque no tenemos el desarrollo tecnológico, el desarrollo de las capacidades humanas, el desarrollo de las instituciones, la posibilidad, recuerdo que hablábamos en UNASUR, en CELAC, de desarrollar proyectos de investigación conjunto, formación conjunta, tecnología, porque solo de esa manera podríamos salir adelante en forma conjunta y con el desarrollo del talento humano. ¿Qué nos puedes decir respecto a la importancia que tiene el desarrollo del talento humano para el desarrollo económico de nuestros países? Para empezar, no puede haber, al menos en nuestro nivel de desarrollo relativo, no podemos alcanzar el desarrollo económico sin crecimiento económico. El resto es engañarse. América Latina requiere crecimiento económico. Las dos fuentes de crecimiento económico, yo he sido profesor de teoría del crecimiento, todavía no sé si me ganaba honradamente la vida, porque hay muchos disparates en eso, los modelitos matemáticos y tantas cosas, pero hay dos obviedades, ¿no? El crecimiento económico puede venir de la acumulación o del avance tecnológico, quiere decir de invertir, ¿no? Recuperar recursos como lo hizo Bolivia, o desarrollo tecnológico. Ahora, no son independientes. Sí. Una economía que acumula, como Corea, que genera dinamismo, crea también y genera innovación. De la nada, esa innovación hace más rentable el capital y genera más acumulación. Y es un círculo virtuoso para el crecimiento económico y el desarrollo económico. Pero aquí es clave, por ejemplo, para aprovechar ese adelanto tecnológico, porque esa es información que tiene. Debes saber aplicar esa información, el talento humano. Y en el siglo XXI, con lo que llaman la sociedad informacional, la economía del conocimiento, el talento humano es la verdadera riqueza de las naciones. Pero no solo talento en cuanto a capacidad, sino en cuanto a actitudes. Por ejemplo, en América Latina se tiene mucho miedo al fracaso, ¿no? Y lamentablemente la política es así, ¿no? Que hiciste 100 carreteras, entonces una te falló, hay que parar todo porque todo es corrupción, todo está mal. Con ese argumento nunca se hubiera llegado a la luna. ¿Tú sabes cuántos accidentes tuvo Estados Unidos mortales en su proyecto de llegar a la luna, ¿no? Entonces debemos superar eso. Si intentamos cosas nuevas, si hacemos muchas cosas, por supuesto que nos vamos a equivocar. Hay que corregir errores e ir aprendiendo en el camino. Pero en todo caso, en el siglo XXI, clave de ese crecimiento es el talento humano. Y lo bueno es que el talento humano no es solo un medio para el desarrollo, sino que es el fin mismo del desarrollo. Claro. No es solo el mejor instrumento para desarrollarte en el siglo XXI, sino que es un derecho de cada ser humano.